Amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en La Máquina de Pensar, estamos en Radio Uruguay, estamos en una semana dedicada a la buceca, estamos conversando sobre novela, tango, poesía. Se trata de una semana multimedia, una semana en la cual no hay un autor aquí en La Máquina de Pensar, sino que estamos conversando de distintas variedades del arte de escribir. El lunes estuvimos conversando con un poeta albañil, Jackson da Silva, y hoy le doy la bienvenida a Nelson Traba. ¿Cómo andás, Nelson? Muy bien, feliz de estar acá. Nelson Traba, yo lo conozco desde Bella Unión, de Un Solo País, nos conocimos allá en el 2005, creo que también estuviste en Salto. En Salto, en el Naranja en Llamas. En la Naranja en Llamas, también lo había visto. Y es alguien que vos, aparece en tu libro que naciste en Campodónico. Sí, es algo que siempre pido que se registre de esa manera, porque en realidad yo nací en la chacra de mis padres, sí. Y nací ahí, mi nacimiento fue ahí. No es fue, un paraje Campodónico. Es un paraje. Que está cerca de Bella Unión, digamos. Está a 4 kilómetros de Bella Unión, es un paraje rural. Nosotros con mis hermanos y los vecinos de ahí íbamos a la escuela rural número 41 de Campodónico. Exacto, yo me busqué en internet porque me interesó y encontré que había una escuela nada claro. más. Lo único que encontré fue la escuela de Campodónico y después vi ahí algo de... El tema es que ese paraje, en algunos mapas en los que aparece, aparece Campodónico y Portón de Hierro, que son dos parajes pegados que están ahí. Sí. Los dos recostados contra el río Cuarén. Así que sos un hombre del Cuarén. Soy un hombre del Cuarén, sí. Y Bella Unión es un lugar donde precisamente se encuentran, ¿no? Sí, en Bella Unión... el río Uruguay y... claro, en Bella Unión confluyen el río Cuarén con el río Uruguay. Es el punto más siempre decíamos el clavo del mapa del país. Claro. Y donde hay un clima especial. Por lo menos a mí me fascinó el día que yo estuve y quedé, quería volver y me invitaron a tu presentación, Agua de los Ahogados. Se presentó, es un libro editado por Estuario. Se presentó aquí en Montevideo, en Calima, pero también se presentó allá en Bella Unión, por todo lo alto, ¿no? Con una gran presentación. Fue una fiesta. Tengo la alegría y la dicha enorme de tener en Bella Unión amigos entrañables con quienes comenzamos a dar estos primeros pasos, con Martín D'Alto, con Jesús Morales, con Carlos Almeida, con Martín Gularte. Y nada, fue una fiesta cuando presentamos en el 2007 Agua Antigua. Después hicimos una edición colectiva que fue 6 de Copas. Y Bella Unión tiene una receptividad muy grande a este tipo de eventos. Y bueno, y nos jugamos los cartuchos a llevar a Ojos del Cielo, a Pedro Dalton. Y fue una fiesta, de verdad que fue una fiesta. Porque es un rubro difícil, el rubro de las presentaciones, un rubro en general bastante, hay un 80% de cosa densa. Es difícil hacer una fiesta, pero te entiendo perfectamente, ¿no? Lo que sucede, a ver, te metiste con un tema... A ver, decime. Claro. Yo sé que hay una movida también, obviamente está Martín D'Alto, tiene un programa de radio allá, a veces conversamos con él, y estaba bien generado en los boliches, algo de... Lo hicimos en los boliches también. Este año creamos una página web que se llama Consumí Poesía. Y nada, nosotros decimos, si es difícil, bueno, lo hacemos lo mismo. Y hemos tenido muy buena recepción de parte de la gente. La fiesta con Ojos del Cielo en el Cine Norte en Bella Unión fue algo maravilloso. Y si tú das y no te pones a medir, bueno, vendrán, si tú das, recibís. Siempre es así. Hay que arriesgarse un poco, ¿no? A ver, con todo el cariño hacia mi editor, ¿no? Pero cuando le planteé lo que iba a hacer en Bella Unión y en el medio, dije, estás loco, estás loco. Pero... digo, lo mismo que lo que hicimos en Calima. Digo, yo me di el lujo de tener a Pedro Dalton, a Alejandro Bortázar, a mi amigo del alma Carlos Almeida, a mi otro amigo Fernando Foglino y a dos músicos excepcionales que son Albini y Greg en la presentación de Agua de los Ahogados acá en Montevideo, en Calima. Y también fue una fiesta. Y hay que
sacarle un poco ese concepto de la poesía como algo acartonadito. Claro. De última, no es más que un producto. Pero vos acá, por ejemplo, en Agua de los Ahogados, hablás en contra de los performers que perdieron el miedo al ridículo. Eso es una ironía. Es un libro que está lleno de ironías y de... A ver, por supuesto que tengo una posición. O sea, pero una cosa... Vos no planteás una performance, sino planteás... No, yo planteo un espectáculo. Ahí va. A ver, para mí la performance quedó, con todo el cariño y el respeto hacia los amigos que hacen eso, quedó a medio camino entre la poesía y el teatro. Claro. No termina ni siendo una cosa ni la otra. Es una cosa y a mí me exaspera porque me da la sensación como que, bueno, como no me da solo con la palabra o con el valor del texto, entonces le agrego, me pongo una pluma, no sé, muestro una... Lo que yo presento es otra cosa. El último poema del libro es una intervención a un tema de una canción de Buenos Muchachos, pero es el diálogo entre dos formas del arte, la música y la poesía, y entre textos además. No es una performance. En Agua de los Ahogados, bueno, hablemos de este libro. El libro anterior, Agua Antigua. Agua de los Ahogados está dividida en secciones, en 7 secciones, sí. Donde los poemas no tienen títulos, sino que son referencias a esas secciones, sí. ¿No? Están nombrados. Y en un momento, digamos, yo no sé si en la primera sección, pero ya en la segunda comienza a aparecer lo intertextual, ¿no? Empieza a haber juegos con lo intertextual. Sí. Cuando digo juegos es crear poesía a partir de versos, ya sea de otros poetas, ¿no? Ya sea de la Biblia, sí. ¿no? Del Antiguo Testamento, sí. Y para generar, y a veces enfrentando a un poeta con otro poeta o con la Ilíada, por ejemplo, para tratar de lograr otra cosa. Y sí, Agua de los Ahogados de alguna forma está sustentado en la intertextualidad. No es eso, al menos en algunas secciones. Sí, en algunas secciones. En otras no, pero es también fruto de una postura o de algo que en lo que de alguna forma creo. Yo creo en la búsqueda de la transformación de lo que ya fue dicho y en poder dialogar con eso que ya fue dicho. Es eso. Y la verdad que me generó, disfruté mucho escribiendo ese libro, fue un disfrute realmente muy grande y disfruté mucho además dialogando con esos que son señores poetas. Poder dialogar con un Alberti, con un Lorca, con un Allen Greenberg, más bien que es placentero. Sí, pero incluso hay primero, el tema de Agua de los Ahogados es reiterado, el tema del naufragio sobre todo, ¿no? El tema del naufragio. Sí. Naufragamos con desaliento, dice en un momento, o con... ¿Cómo es? Sí, creo que recuerdo a qué te ahora para te voy a decir. Naufragamos sin aliento. Exacto. Pedimos prestada la piel a la primavera. Sí. A ver, mi proyecto o lo que me propuse una vez que se publicó Agua Antigua hace ya 5 años fue escribir una trilogía. La trilogía del agua. Y nada, Alejandro Cortázar lo dice muy bien en el epílogo. Hay un cambio radical de voz poética entre Agua Antigua y Agua de los Ahogados. Son 2 apuestas poéticas y del lenguaje poético completamente distintos. Y bueno, y ahora el gran desafío es... hacer otra tercera, o sea, exacto. O sea que vos te planteás, digamos, como cambiar, digamos, de... A ver, estamos acostumbrados a, que es esto, Agua Antigua, al poema que vas escribiendo, lo escribís, lo dejás ahí, lo escribís, lo dejás ahí, ¿no? Y después juntás todo eso y lo transformás en un libro. Esa fue mi experiencia de Agua Antigua. Agua de los Ahogados es un libro escrito con la conciencia de lo que quería. Desde el primer momento vi el proceso del libro y el cierre de la trilogía
digo, una vez que le agarré el gustito a escribir en base a un proyecto de un libro y no textos aislados, también va en ese camino. Acentuando algunas cosas que se insinúan en Agua de los Ahogados. Y una pregunta que puede ser muy, muy directa. Dale. ¿Qué querías con este proyecto? ¿Qué quería con este proyecto? Primero, expresar cosas que no me animé a expresar en Agua Antigua. Lo conversaba con Jesús Morales, tú lo conoces. Beto, sí. Yo siento que Agua Antigua es un libro que quiero mucho y me siento muy identificado con los textos. Respondieron a una etapa en la cual siento que escribí desde el miedo o cuidándome. Ajá. Agua de los Ahogados es un libro mucho más arriesgado, escrito desde alguien que al escribir toma riesgos. Punto. Esa es. Pero respondiendo a tu pregunta es eso, es hacer un libro, escribir un libro que reflejara más de alguna forma mi sentimiento en esta etapa de mi vida. Aquí hay desde versos que pueden ser muy críticos, ¿no? Y sobre todo aludiendo a otros escritores, sí, muy críticos, que yo creo que no sé si dentro de 20 años, si se leen, alguien lo va a darse cuenta de la alusión exactamente. Quizás sí, quizás no. Quiero decir que son cuestiones más o menos temporales y coyunturales. Más o menos, digamos. Sí. Quiero decir que son de estos 10 años, sí, con respecto a escritores y a formas de avanzar o de escribir, de publicar, de tener marketing, en fin, una serie de cosas. Pero por otro lado hay una vertiente que es mucho más, que viene más de atrás, que tiene que ver con el tema de el Antiguo Testamento, sí, y tiene que ver con toda una metafísica, sí, o toda una idea de la gracia, sí, y de que estamos fuera de la gracia. El hombre naufragamos sin aliento. Sí, y también el libro cierra diciendo: permanece fuera del arca, ahógate. Eso es un proceso de reflexión personal sobre lo aprendido y lo que de alguna forma terminaron haciéndonos creer o vendiéndonos. En concreto, por ejemplo, se habla del discurso cristiano y de la institucionalización a través de la Iglesia y la traición a ese discurso, exacto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero es un tema de convicción personal, de creer que, de una convicción, yo creo que la Iglesia Católica traicionó el discurso de Cristo. Es decir, el mensaje de Cristo fue traicionado. Creo además que el mensaje, que no, en definitiva la Iglesia Católica, no es porque tenga problemas ni la Iglesia Católica, porque acá no se habla se habla básicamente por eso. Están también una alusión a estos que están a la medianoche. Exacto. O sea, es por un lado el discurso cristiano de Cristo y por otro lado la institucionalización religiosa que traiciona. El uso que se le ha dado a ese discurso. Yo para el cierre de la trilogía estoy trabajando con el Evangelio de Juan y con el Corán. ¿Qué pasa? Yo estoy convencido que somos hijos de los libros. No seríamos lo que somos si no se hubiera escrito lo que se escribió. Y no encuentro otra forma de decirlo, pero en definitiva, cuando se escribió la Biblia, a Occidente ya se nos signó determinada ideología, determinada concepción del mundo, y cuando se escribió el Corán, se le signó a otra parte, y así los libros sagrados hindúes. Son corrientes subterráneas que no nos damos cuenta que van abajo de nosotros, sí, o a través de nosotros. A través de nosotros, decidiendo por nosotros, además. Otro día vamos a hablar del proyecto 2014. Eso, pero hablemos ahora de este proyecto de Agua de los Ahogados. Vamos a hablar de este libro, de Agua de los Ahogados. Es un proyecto, es una realización, es un libro. Sí, es un libro, ya está. El Agua de los Ahogados, por eso digo, el tema de, por un lado está la gracia divina, sí, o la gracia, y por otro lado
estamos el resto, la humanidad que estamos afuera, flotando, naufragando, ahogándonos. ¿Tiene que ver también con el tema del diluvio? Sí, se hace una alusión directa al diluvio. El último poema, ese que te contaba, que es una intervención a que hace Joao de Buenos Muchachos, se cita directamente el mito del diluvio, ¿no? Hasta una arca, y después se lo hace de alguna forma dialogar con las arcas que construimos hoy, las torres de los arquitectos, toda esa historia. Y bueno, y el grito final que es: permanece fuera del arca, ahógate. Hay con Manuel Barrios, estando en Bellonión, surgió una conversación muy interesante. Él me decía, de última, los ahogados justificaron a los que se salvaron. No sé, es una reflexión interesante. También está, para cerrar un poco este bloque y irnos después a la pausa, te voy a pedir que leas algunos de estos poemas para ver de qué estamos hablando. Hay un poema que menciona el libro segundo de Samuel. Digo, no todo este libro, Agua de los Ahogados, tiene referencias al Antiguo Testamento. Aclaremos que son mínimas, no son las mayoritarias, son mínimas, digamos. Pero menciona precisamente una forma de llanto de Jonathan. De Jonathan y el amante de David, ¿no? De David, sí. Frente a la muerte de Saúl lloró un pueblo, y bueno, y a Jonathan solo lo... Pero eso es textual. Eso es textual. Además, por respeto, se cita textualmente de dónde está extraído el texto. Eso es lo interesante. Cuando tú buscas la intertextualidad, pero te metes tú a bucear en el texto, descubrís que en realidad los textos no dicen textualmente, valga la redundancia, lo que te hicieron creer que decían. Claro, el rey David, estamos hablando del rey poeta, el máximo rey israelí, que le dice: Jonathan, hermano mío, en extremo querido, más delicioso para mí tu amor que el amor de las mujeres. Sí, una clara alusión al amor homosexual en la Biblia. Nada, lo dejamos aquí. Dale. Agua de los Ahogados, después continuamos por la pausa. Dejá que te una nomás. Dale. Un abrazo enorme a toda la barra de Caloba, que estuvimos este fin de semana compartiendo una experiencia realmente maravillosa. Muy bien, después de la pausa continuamos con Agua de los Ahogados. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos en La Máquina, estamos aquí. Agua de los Ahogados es un libro editado por Estuario Editora. El poeta es Nelson Traba. Se trata de un proyecto que va a ser una trilogía. Hace unos años publicó Agua Antigua, ahora publica Agua de los Ahogados. Y Nelson, para ver más o menos de qué estamos hablando, porque el problema de la poesía es ese, que es muy difícil hablar de poesía, y que yo creo que alguien lo capte. Lo mejor es, te voy a pedir si puedes leer algunos poemas. Con mucho gusto. Te voy a leer el 6 de 7 de Agua de los Ahogados. Dice: libera tu kundalini. Sí, kundalini, no sensalini ni sensalino. Tu kundalini. Eyéctate totalmente como de un avión en llamas. Eyéctate de ti, de tu forma de mirar. Eyéctate del autopresagio. Eyéctate del 21 de diciembre y las profecías mayas. Eyéctate de esta cosmovisión. Eyéctate de la política y las religiones. Eyéctate del dolor de muelas. Am Satachina Nanda para Brahma. Eyéctate del orgasmo y de las excusas. Reza el Padre Nuestro o el Madre Nuestra. Sri Bhagavata Sameta, Sri Bhagavate Namah. Me mataste con esa hasta el final. Sí, eso es del Mola Mantra, es sánscrito. En mis experiencias de búsquedas he participado en ceremonias donde se cantan esos mantras. Se manejan esos mantras. Se cantan esos mantras. ¿Tenés otro para leer? Y ya... dale, tranquilo. Nos queda tiempo para este y otro más. A ver cuál... Elegí uno tú si querés. Bueno, dale. Perfecto. Yo había elegido... tengo el 61 para pedirte, o
tengo... Está en la página 61. Y después tenemos en la página 28. El que tú quieras. 28 y 61. Página 28 es el 20 de 1. ¿Para qué entonces rezar y para qué no rezar? Y no es justo alzar la voz casi hasta el grito para dejar de decir y no decir. Solo callar y pedir perdón y amamantar a los hijos y no venderlos. Dejando un sobrante de sangre para la que llegará luego, que no nos enviará otro hijo porque no tiene y el plan falló. No hubo un propósito. Fue solo probar, intentar, pero no hacer. ¿Por qué entonces no nos salvó el que se dijo Salvador? Porque habló y hablar también es hacer. Y si llegara ahora y llorara o no, y nos hablara susurrando, tampoco nos salvaría, porque no dejamos de ser y hacer. La 61 me dijiste, ¿verdad? Sí. 61 es el 8 de 3. Desoyendo toda prédica, desollinamos nuestros tuétanos sin angustias. Retornamos sin ver por los crepúsculos eternos, desnudamos la arena y arropamos al sol, fatigamos las olas como delfines incandescentes, derribamos el muro de los dientes, fuimos y volvimos de los pies hasta el coxis, nos cortamos las venas, naufragamos sin aliento, pedimos prestada la piel a la primavera, vivimos como mendigos, matamos mariposas todos los meses, medimos hacia allá y hacia acá nuestras miradas, madrugamos los domingos sin misas ni música, morimos por morir y resucitamos cada miércoles de cenizas. Muy bien, Nelson Traba. Este es Agua de los Ahogados. Obviamente es una muestra muy pequeña. Sí. Se trata de un libro, esto no lo dije, lo voy a decir ahora. Se trata de un libro que tiene 141 páginas. No suelen ser los libros de Estuario Editora y en general los libros de poesía de 140 páginas, porque aquí estamos hablando de un equivalente, no sé, pero por lo menos hay 2 o 3 libros de poesía normales. Lo que ¿no? normalmente son. Sí, no quiere decir nada, digamos, nada, porque ahí nada. la extensión de los libros varía, pero en general no es habitual que los libros de poesía tengan 140 páginas. Quiero decir esto porque es un dato no menor para escribir este libro, ¿no? Y nada, te vamos a pedir después que grabes algo y vamos a tener una muestra más grande de Agua de los Ahogados. Gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Gracias a ti. Muchas gracias. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. ¿Cómo le va, señora Tatiana Oroño? Buenas noches, señor Pablo Silva Olazábal. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo estuvo su novela? La presentación estuvo bárbara. Sí. Mario Delgado Paladín estuvo como siempre, muy bien, y Henry Trujillo también. Afortunadamente hubo muchas risas, que es lo importante que haya en estas presentaciones, porque se evita, digamos, el acartonamiento, en fin, digamos que estuvo bien el bautizo. Me alegra mucho. Yo estuve espiritualmente, pero estaba atada a este trabajo por el cual vamos a hablar ahora unas palabras, pero sí que te acompañé y ya leeré tu novela con placer. Bárbaro, gracias Tatiana. Mañana Levántese Azul, José Gurvich, una paideia desvelada. Eso es. ¿De qué estamos hablando? Esto va a ocurrir en el Museo Gurvich el próximo jueves 16, se inaugura. Sí, mañana a las 19 horas se inaugura, va a estar 2 meses abierta al público y es el resultado de una investigación que me llevó unos 16 meses, investigando, explorando el tema de los discípulos, la obra de ellos, cuáles y cómo fueron, qué perfiles dejaron. Entonces esto implicó, imagínate, mucho andar, porque Gurvich fue maestro, diríamos, desde el año 51 hasta el año 69, pero con interrupciones dentro del taller y fuera de él, en su casa taller. Pero bueno, es una época que ya está lejana. Hay figuras que ya no están. Hay algunos discípulos que han hecho carreras muy significativas, pero fuera del país y distantes, en Ámsterdam, en Francia,
yo qué sé, en otros sitios, y hay gente en París, hay gente que está lejos en realidad, pero las obras están, es una muestra interesante. Yo creo que para mí, digo, a mí me despertó mucho, hasta pasión, ¿no? Trabajar con Tatiana, esto. una pregunta, te lo digo de sonso. ¿Esto es una exposición de Gurvitch o de discípulos de Gurvitch en torno a su maestro? De discípulos de Gurvitch, son 31 personalidades que aparecen, algunos representados con una obra, o 2, o 3, incluso algunos con 4, porque hay cuadros, pero también hay objetos. Sí, veo que dice dibujo, pintura, mini escultura, relieve, objeto, collage, video, objeto, instalación. Todo esto en torno a digamos, desarrollos, trayectorias de los discípulos, pero a la manera Torres Garciana también los discípulos empezaron por no aprender solo dibujo y pintura. También hay muestras de cerámicas de los primeros tiempos, estamos hablando de la década del 50. Porque en realidad, viste, Torres García trabajó siempre dignificando todos los materiales, ¿no es cierto? Todos los materiales, claro, ¿no? La madera, él había dicho, más noble que el pan y el ladrillo no existe. De modo que todo era bienvenido, todo era digno, toda obra era seria a partir del momento en que se conceptuara o se tratara o con respeto y con miras a una estructura, a una composición. Un poco ese fue el punto de partida, y de ahí muchas trayectorias que acompañan a Gurvitch, que tuvo también su especificidad. Fue Torres Garciano y también fue, y no lo fue, y también fue él mismo. Y luego estos discípulos que muchos son muy poco conocidos acá en el medio, así que está buena el encuentro. Pero también te quiero aclarar una cosa. ¿Sí? Es una exposición de discípulos, de obras de ellos de distintas épocas. En el subsuelo está la obra de formación, digamos, una serie, unas 22 obras, más porque hay además cerámicas. Bueno, serán unas 25 obras de formación, más algunos documentos únicos que pude encontrar antes de que el tiempo los destruyera, ¿no? Algunos documentos manuscritos, etcétera. Pero y arriba hay obras que son unas cuantas, más quizás 40 y pico de obras de otras etapas de las trayectorias de algunas, como te digo, internacionales, de los discípulos y discípulas. Pero en la planta baja hay algo que le puse batirse a duelo con el pincel más fino, una lección por contrapunto. Entonces ahí sí hay obra del maestro de Gurvitch y de un discípulo, Vilche, y hay obras de Gurvitch otra vez y de 2 discípulos, Drangos y Nigro. Es decir, ¿qué hace el maestro ante este modelo? ¿Qué hace este discípulo? Que es el mismo modelo, el mismo instante, y 3 obras distintas o 2 obras distintas. Y eso es interesante, ¿no? Sin duda, y pensando solamente que Gurvitch fue un discípulo de Torres García, y vos aquí estás de alguna forma dando un panorama de los discípulos de Gurvitch. ¿Se podría hablar de algo que en segunda generación, sí, algo que atraviesa de 3 generaciones? Se puede, sí. Yo hice una digo tímidamente quizás, pero bueno, dije, a ver, los discípulos de Gurvitch creo que pueden considerarse, sí, genéricamente son la 3ª generación, claro, porque todos los discípulos de los discípulos genéricamente lo son. Yo creo que dentro de los discípulos de Gurvitch se puede hablar de 2 generaciones, por más que sea una categoría sumamente debatida, ¿no? Pero bueno, hay una serie de cosas que permitirían, me parece, que reconocer 2 posibles generaciones a su vez dentro de esa 3ª generación. Y además, siguiendo un poco el criterio de Ángel Rama en La generación crítica, en el libro La generación crítica,
yo pensé en que hay promociones, porque los grupos, por lo menos yo creo que se pueden distinguir unos 5 agrupamientos dentro de ellos. Eso es como para seguirlo. Creo que abre camino a otras posibles investigaciones que lógicamente se ramifican en el campo, mira, no solo de las artes visuales, porque todo tiene contacto con todo. Claro. Esto además arranca en el momento fecundo de fines de los 40, o sea, en el apogeo de la generación crítica, y ahí yo creo que ahí se van, y después en la muy, muy rica y diversa década de los 50, y luego prosigue hasta el 69, de modo que te das cuenta que son años, ponele 15 años, pero en esos 15 años hay una diversidad de universos y de imaginarios y de experimentos que dan cuenta de más de una generación y de varias promociones dentro de cada una de ellas. Estos universos se van a poder contemplar con esta mirada, la mirada, digamos, de Tatiana Oroño, de alguna forma que está uniendo estos universos en el Museo Gurvich, que está frente a la Plaza Matriz, en Ituzaingó 1377, en la misma cuadra que está la catedral. Pegado a la catedral. Pegado a la catedral. Bueno, entonces es un museo hermoso. Esto va a inaugurarse el próximo jueves 16 y se puede visitar en los próximos 2 meses, ¿no? Exacto. En algún momento, esto es simplemente un aviso, Tatiana, vamos a conversar más in extenso, voy a ir a verla y para conversar sobre Gurvich, que se trata, claro, y porque aparte me interesa la figura de Gurvich, capaz que podemos dedicarle una semana. Gracias por estar acá, Tatiana. Gracias a ustedes, un abrazo grande. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Quiso ser espía, pero asegura que es periodista y poeta, estudió literatura comparada en Francia y actualmente reside en Buenos Aires. Buenas noches, Ana Fornaro, ¿cómo le va? ¿Cómo te va, Pablo? Bien, ¿cómo andás? Bien, por suerte. Ana Fornaro pasó por aquí, por estos micrófonos, para hablar de su tía o tía abuela. No, mi abuela. Tu abuela, Elina Berro era, ¿no? Sí. No, pero no se ría, porque hay abuelas que se mantienen muy bien. Sí, pero para ti ella murió hace hace como 40 años. Ana Fornaro acaba de publicar, es tu primer libro de a ratos. Sí, es mi primer libro, sí, mío solo, digamos. Claro. Tus poemas forman parte de la antología, dice aquí, Versal, 2008, en Holanda, y más instrucciones para el año 13, en el 2012, en Guatemala. Instrucciones para el año 13. Esa es una edición que armó Manuel Barrios, que es un poeta uruguayo, sí, lo conozco, sí. Con una editorial de Guatemala, que le pidieron que armara como una especie de antología con poetas uruguayos y, bueno, de mi generación básicamente, y armó esa antología que está muy buena. Yo la tengo no la tengo todavía materialmente, la tengo en PDF, pero es que en realidad salió allá. Claro, no, porque me llama la atención que es de Guatemala, pero hablaba de instrucciones para el año 13, digo, en Guatemala también tendrán instrucciones para el año 13. Es un proyecto de Manuel, uruguayo. Y ahí estamos varios, Diego de Ávila, Olga Leiva, yo. Aquí el epígrafe de a ratos pertenece a Leila Macor, me causó gracia, es escritora venezolana que sigue viva, y el epígrafe dice: cuando estoy sola en mi casa no me río. Sí, eso es, bueno, Leila es una de mis mejores amigas, y en realidad eso no sale de ningún libro, de ninguno de los 2 libros de ella, ni de nada de su blog, ni nada, sino que es una frase dentro de una conversación que tuvimos que a mí me hizo mucha gracia y me pareció que tenía que ponerla en el libro. Y era una manera de que ella estuviera ahí, porque aparte yo le escribí el prólogo a su segundo libro, entonces era como una cosa de tenerla ahí en el libro también, digamos. Que apareciera como, digamos, como umbral en este libro. Exacto. Este libro que planteas una poesía en algunos momentos muy erótica, en otros momentos hay parecen una poesía narrativa con personajes como, por ejemplo, Moe. Sí, no sé, erótica, mirá, es la primera persona que digo, en realidad hice yo una lectura erótica de este poema, que es el 28, Irrupciones 3. Sí, bueno, ese quizás para mí es el único que tiene, ¿no? Sí, que ¿te animás a leerlo?
Sí, ¿O esperá querés que agarre un libro. que lo lea yo? O léelo. Dale, irrupciones, dice. Fue ahí cuando la gota de sudor comenzó a desplazarse así, patinando desde mi axila hasta mi cintura. Creo que un momento se desvió e hizo de mi ombligo un contorno, para luego volver a la pacífica cavidad de mi costado. Nunca te enteraste. Yo seguí boqueando como si nada. Sí. Ese me parece que es como el más erótico, por lo menos más sugerente de los que hay en el libro. Se trata igual de un erotismo sugerido, pero yo diría que a mí por lo menos Sí, está, obviamente. Sí. Muy sutil y muy fuerte, ¿no? Es un erotismo fuerte. Y que yo te preguntaba, este poema, Sad Song, una canción triste. Y eso nada, eso es como algo que me vino a la cabeza, como esa relación entre esos dos personajitos, digamos, que podrían ser hasta de papel, ¿no? Y como esa incomunicación que a veces hay, en este caso son como una pareja y una incomunicación y lo que todo el tiempo uno piensa del otro, apiadándose del otro, y cuando en realidad son los dos para apiadarse, ¿no? Yo, puede ser que a mí pero obviamente te disparan cosas, a mí me pensé o lo relacioné con algún cuento de Mario Lebrero. Ah, mira. Sí, me pareció como medio narrativo, digamos. Sí, es el más narrativo de todos. Y después tenemos uno que se llama La Mandarina. Sí. La Mandarina es uno de los últimos que escribí del libro, porque el tema acá en el libro, que por eso también se llama Ratos, es que no lo pensé como... No fue que el año pasado, ¿viste? Yo me dije, bueno, voy a escribir un libro, entonces ahí me puse a escribir como un proyecto, sino que son poemas que algunos tienen unos años y otros tienen meses, digamos. Y La Mandarina, junto con Infancias, que es uno del final, son de los últimos. Este libro termina avisando de otro libro. De otro libro, claro. Tiene otro libro adentro. Claro, se anuncia otro libro que en realidad es el verdadero libro. Claro. Che, no, La Mandarina a mí me gustó también como poema. ¿Desde cuándo escribís? Obviamente sos periodista, escribís en la diaria, no, por lo menos escribís en la diaria. Sí, en el Cultural. En el Cultural. Bueno, ahora que estoy en Buenos Aires escribo por los medios de acá también. Y el tema de la poesía, como... Mira, empecé escribiendo poesía, te diría como desde niña, pero suena como... Pero es verdad. Pero sí, pero tenía como unos poemas horribles, ¿no? Pero de chiquita, yo que sé, escribir... La poesía es un formato en general que se acerca a mucha gente al principio porque es corto, ¿no? Entonces, no, pero después después me puse a eso de los 19 por ahí, me puse a escribir de vuelta. De hecho tengo un librito armado o sea, un librito que armé a eso los 19, 20, y ahí quedó, está mi computadora. Hay algunas cosas que son rescatables y otras no, y por eso tampoco nunca decidí publicarlo. Y después fui siguiendo, pero como te digo, no como una cuestión permanente o militante, sino que iban surgiendo, iba escribiendo textos, algunos, muchos los descartaba, hay muchos, y bueno, y cuando me di cuenta que tenía, aparte ahí también gracias a colegas y otros poetas que me invitaban a leer y todo, me di cuenta que había algunas cosas que servían, digamos. Y el tema es que después de ir a varias lecturas y estar todo el tiempo leyendo lo mismo, me sentía como medio chanta, ¿viste? Entonces dije, ¿por qué? ¿Por no tener un libro? No por no tener un libro, sino porque sentía que no había renovación. Entonces yo decía, bueno, vamos a publicar esto y después seguir escribiendo, ¿no? Es una forma como, digamos, de sacarte encima estos poemas, de ponerlos en un libro y seguir continuando. Exacto, y de decir, bueno, de marcar una etapa también. Sí. Y bueno, el de La Mandarina no lo tenés ahí para leer. Sí, te tengo acá, porque tengo los libros, los tengo acá. Casualmente ayer estuve presentando el libro en el Centro Cultural de España de acá con Ernesto Tavares, que es un músico uruguayo que vino especialmente para el ciclo de poesía y música, y decidimos abrir con La Mandarina. Con La Mandarina. Sí. Mirá.
Una pregunta, ya que hablaste del Centro Cultural de España, porque hace muy poquito pasó por aquí otro libro de Yaugurú que es Bicho Bola, de Victoria Sí, lo leí, Stoll. de Victoria. Sí. A mí me hizo, no sé, hay algunas cosas, como es un poemas también narrativos algunos, y son como pequeñas historias, que no sé, me asocié con esto. ¿Tenés alguna, lo leíste, te gustó, No, lo tenés leí, alguna afinidad? me gustó, ¿O no? no me parece que tenga que ver estrictamente con lo que hago yo. No. Me parece que hay otra búsqueda, que de hecho hasta el libro es mucho más orgánico en el sentido de que está muy conectado unos poemas con los otros, que no es el caso del mío. Pero sí, quizás haya una cuestión de voz o Un aire, digamos, un aire. claro, En una ese, cuestión sí, hasta que te podría decir generacional en esa búsqueda de ser de la palabra más directa, ¿no? Sí, una actitud frente a la poesía Claro. que no es, digamos, la de otros libros de poesía, de otra forma de entender la poesía. Sí. Una cuestión como más, sí, eso es lo que decís vos, una cuestión más coloquial, o bueno, la verdad que no sé, es una intuición mía de que los vi con una cierta afinidad. Por ejemplo, La Mandarina, también veo afinidad con este libro Bicho Bola, pero bueno, vamos a escuchar La Mandarina del libro de A Ratos, por la poeta Ana Fornaro. A ver, Ana. Esta es mi venganza. Estas cosas negras y juntitas son mi venganza. Los espacios en blanco son mi venganza. Te arrancaría las orejas y me las pegaría en la boca para vengarme. Pero esa solo sería la segunda parte de mi venganza. Te arrancaría los brazos y los pondría rodeando en mis hombros para vengarme. Y esa solo sería la tercera parte de mi venganza. Te arrancaría el regazo y lo pondría debajo de mi cabeza, pero eso solo sería la cuarta parte de mi venganza. Te arrancaría tus pensamientos y los pondría debajo de los míos, pero eso solo sería la quinta parte de mi venganza. Te arrancaría las piernas y las pondría entrecruzadas con las mías, y te juro, que esa solo sería la sexta parte de mi venganza. Te arrancaría el aliento, solo como yo sé arrancar los alientos, y lo pondría debajo de mi cuello, pero esa solo sería la séptima parte de mi venganza. Te escribiría un poema, pero esto solo es, no te asustes, la primera parte de mi venganza. Muy bien, La Mandarina de Ana Fornaro, que por cierto tengo que decir que Rafael Curtoasí nos recomendó que era muy bueno tu libro. Ah, mirá qué bueno. Sí. Estas cosas a veces hay que decirlas porque no siempre son cosas que se dicen vía mail o se conversan, y está lindo también compartir estos comentarios. Nada, ¿estás contenta con este libro? Que obviamente estás contenta, ya dictamino yo, con este libro que es de Maca y que como siempre saca terribles libros. No, la verdad que estoy súper contenta. Aparte con Maca decidí también sacarlo con él, en parte porque nosotros habíamos compartido varias lecturas juntos de a dos. Yo suelo ponerme muy nerviosa en las lecturas y me di cuenta que si leía con Maca leía bárbaro, porque él me sacaba los nervios, digamos. Entonces las últimas lecturas pedíamos que nos invitaran a los dos juntos. y nada, y cuando finalmente me decidí a armar el libro, se lo mandé y me dijo que sí, que le gustaba mucho y nada, y el libro para mí quedó lindísimo, porque Maca es un genio diseñando y tiene una sensibilidad muy importante y sabe unir esos dos universos que son el universo gráfico y el universo literario, y que se notan en todos sus libros, ¿no? Sobre todo lo que intenta, creo yo, que le sale muy bien, es tratar de interpretar el libro, el poema, con el diseño gráfico. Totalmente, ¿no? Sí. Y en este caso, bueno, se trata de un libro muy colorido, ¿no? Que tiene muchos colores. Sí. Y que tiene ahí una pierna que no sé, que es media erótica. Sí. Veo que hay erotismo aquí en este libro, está oculto, pero tenemos que decirlo. De A Ratos, Ana Fornaro, un libro de poesía de Yaugurú. Nada, un abrazo, te mando un abrazo acá de Montevideo y gracias por estar aquí en La Máquina de Pensar. Bueno, muchas gracias por llamar. Dale, chao. Hasta luego. Amigos, termina La Máquina de Pensar el día de hoy, terminamos. Para mañana vamos a continuar con esta buceta.